Nunca imaginé que una cancha de fútbol pudiera ser el escenario donde mi vida se empezase a desmoronar. Y es que muchas veces uno puede confiar en las personas que tiene cerca, en los amigos, en la pareja, pero al final las cosas siempre pueden salir mal. Me llamo Carlos y actualmente tengo 38 años. Esto que me pasó fue hace 10, y en aquel entonces cada viernes, sin falta, me juntaba con los compañeros de la empresa para jugar un partido de fútbol semanal, aquello con la intención de liberar el estrés, de olvidarnos un poco del trabajo y, ¿por qué no?, hasta nos tomábamos unas cervezas para reforzar la amistad entre los compañeros. Yo trataba de jamás faltar, me la pasaba muy bien, porque también me gustaba mucho que cada viernes me acompañara Tania, mi novia. Ella siempre estaba presente ahí conmigo. En ese tiempo vivíamos juntos y me encantaba verla en la tribuna, gritando mi nombre, echándome porras. A veces se llevaba una falda y unas motas en las manos. Eso me hacía sentir importante. Me gustaba mucho lucirme ante su presencia, correr más rápido, intentar meter más goles. Para mí era todo lo mejor, tenerla a ella y esos momentos con mis amigos. Tania siempre fue una mujer muy reservada. A ella la conocí en otro trabajo en el que tuve, y desde ahí nos hicimos novios. Como comenté, ya vivíamos juntos, y nuestra relación ciertamente era estable. A veces yo me sentía frustrado, porque quería darle una buena vida a Tania, pero la verdad es que, por más tiempo que pasaba, yo no dejaba de ser un simple empleado. Con los pocos estudios que tenía, iba a ser muy difícil poder escalar, poder generar mejores ingresos y por ende darle una mejor vida. Algo que a lo mejor no me gustaba tanto era que mis amigos empezaran a tomar ciertas confianzas con Tania. Mejor dicho, me daban un poco de celos, aunque mis otros amigos llevaban también a sus novias. A mí me llamaba la atención cómo es que Tania le gustaba mucho reírse con Gael, quien era el capitán del equipo y también nuestro jefe en la oficina. Él era un tipo alto, carismático, de esos que con solo hablar ya se ganan a la gente. Eso sí, Gael estaba casado, tenía hijos, y aunque Tania le buscaba mucho la atención, él sabía poner bien sus límites. Además, por cómo lo conocíamos, él era uno de esos tipos que jamás en la vida hubiera puesto sus ojos en una mujer como Tania. Y es que no es que mi mujer fuera mala o que no fuera bonita, sino todo lo contrario. Pero era una realidad que tanto Tania como yo proveníamos de un estatus social mucho más bajo. Nuestras costumbres, la manera en que crecimos, que fuimos educados, jamás se iba a comparar con el tipo de vida que llevan personas como mi jefe Gael, que viven en un estatus muy distinto. Al principio quise pensar que era mi imaginación, el hecho de que Tania se acercara de más a Gael, pero me aliviaba la cuestión de que éste marcara bien su límite. Incluso puse un poco de celos en la situación, pero Tania me dijo que no fuera así, que no pensaba mal, que ella solo lo admiraba porque sabía mucho de la vida, porque era muy buen jugador. Pero la verdad había algo en el tono de Tania. Esa forma en que se dirigía a Gael me olía como a mentira. Yo intentaba confiar, pero a pesar de que era un tipo inseguro, sabía que algo había más ahí. Y es que la mujer que se le acercase a mi jefe Gael era una mujer que difícilmente se podría resistir. Era un hombre guapo, con porte, con mucho dinero y poder. Él tenía una posición económica muy bien cimentada. A él no le faltaba nada. Al contrario, le sobraba el dinero. Lo que más me parecía extraño es que Tania empezaba a tener conductas muy extrañas, cosa que jamás había hecho antes. Es que una vez llegué a la casa y la encontré viendo videos de tarot por YouTube. Ella tenía una vela encendida y unas cartas extendidas sobre la mesa. Me reí al verla, pero su mirada fue muy seria. Argumentó que era para abrir los caminos de la buena suerte, para que todo saliera bien, y como en ese tiempo Tania no tenía trabajo, me dijo que ella quería empezar a trabajar,
que ya se estaba cansando de la manera en que vivíamos, que necesitábamos mejorar. Además de esto, dijo que quería protección contra las envidias. Ella justificaba su mala suerte con eso, pero por si fuera poco, esto del tarot, de la brujería y la magia no se quedaría ahí, pues ya después su hermana Brenda se unió también. Ellas no sé qué tanto se traían, pero andaban muy misteriosas. Se consiguieron unos amuletos. A veces se juntaban en la casa de Brenda para hacer supuestas oraciones. Yo no entendía realmente con qué finalidad, porque tenía que ser a escondidas de mí. Pero el tiempo empezó a pasar. Tania empezó a comportarse muy fría, distante. Ya no quería salir conmigo, ni siquiera los días viernes de fútbol. Empezábamos a discutir por cualquier cosa, hasta por la manera en que yo respiraba o roncaba. Ella me echaba en cara constantemente que yo no era ambicioso, que nunca iba a salir adelante. A veces sentía que me hablaba con desprecio, y aunque yo trataba de entenderla, aquello me dolía, porque algo me decía que su corazón ya no era mío. Yo sé que pensarán que a lo mejor fue inseguridad, pero fue esta actitud la que me llevó a descubrir toda la verdad. Fue para un viernes. La cita para ir al partido de fútbol ya estaba sobre la mesa, y yo me llevé las cosas al trabajo. Llevaba mi mochila con mis zapatos de fútbol, mi camiseta, pero cuando le marqué a Tania para preguntarle si ésta iba a ir a acompañarme, me dijo que no, porque iba a ir a visitar a su hermana Brenda, porque iban a ir a cenar juntas. No le vi nada de malo. Ellas a veces hacían eso. Así que le dije que nos veíamos más tarde en la casa. Pero cuando llegué a la cancha, vi que llegaron también mis compañeros, excepto uno, Gael. Nuestro jefe no dio motivo por el cual no iría. Simplemente no se presentó. A mí me parecía muy raro que si Tania no estaba y Gael tampoco, de alguna manera tenía relación. Y es que en las últimas semanas, nuestro jefe Gael empezaba ya a sonreírle más a Tania. Le seguía los chistes, las bromas. A veces se carcajeaban juntos. Se notaba una química entre ellos que ya era inevitable negar. Aún con esto, traté de concentrarme en el juego, en divertirme. Me tomé unas cervezas y me distraje como debía ser. Sin embargo, aquí la cosa fue que cambió por completo. Tania ya no quería tener intimidad conmigo. Empezaba a hablarme con desprecio más de la cuenta. Se volvió grosera. Constantemente me recriminaba que no era más que un muerto de hambre. Y eso me daba coraje porque, ¿cómo podía decirme eso cuando ella ni siquiera trabajaba, cuando yo la mantenía? Mis sospechas empezaron a ir más y más cuando los viernes ya ni Tania ni Gael iban al partido. Cuando me di cuenta de que Tania se escondía para hablar por celular, para contestar mensajes, y por estas razones que una noche, después de un viernes que supuestamente salió con su hermana a tomarse unos tragos, Tania llegó un poco borracha, no al grado de la inconsciencia, pero sí, cayó rendida en la cama, dormida, y ahí fue que aproveché para tomar su celular. Como este se desbloqueaba usando la huella, aprovechando que ella difícilmente se despertaría, tomé el dispositivo. A ella la tomé de la mano y utilicé su pulgar para desbloquear el celular. Aquel movimiento me abriría la caja de Pandora. No tenía idea de la cantidad de cosas que estaba a punto de encontrar. Para empezar, revisé el WhatsApp. Ahí había mensajes entre Gael y mi novia Tania, muy cariñosos, mientras que Tania le mandaba fotos en ropa íntima o incluso hasta desnuda. Él también le mandaba fotos. Entre los mensajes pude leer cómo es que Gael le prometía el cielo y las estrellas y cómo me hacía menos, refiriéndose a mí como a un cobarde, como a un poco hombre. Tú no te preocupes, Tania. Yo te prometo que voy a divorciarme, porque ya nada más estoy con mi mujer por los niños. Ya nuestra relación está destruida. Y vas a ver que de mientras, te voy a llevar a vivir a un lugar cercano. Te voy a poner un nidito de amor donde nos podamos ver. Porque también ya no me gusta que vivas junto con ese pinche pobretón. Siempre he sabido que Carlos es un fracasado,
Él no te merece. Él no es más que parte de esta escoria social. Conmigo todo va a ser diferente. Te lo prometo, mi amor. Haber escuchado ese audio me dio mucho coraje. Después de eso fui a ver la galería de imágenes y ahí pude ver algunos videos en los cuales Tania ponía la cámara sobre un taburete y después se dejaba ver cómo es que ella tenía intimidad con Gael, por lo que parecía se trataba de algún tipo de motel, pero lo que no me gustaba era ver a mi mujer en los brazos de otro, entregándole el cuerpo, sus caricias, sus besos, diciéndole que le amaba. Aquello me estaba rompiendo el corazón, sobre todo de ver cómo es que él se le subía encima para llenarla de placer, de caricias. Ahí me di cuenta de que en la vida el que tiene dinero es el que manda. Muchas veces uno puede ser un buen hombre, pero solamente lo van a utilizar como un escalón para ir más arriba, con el que realmente pueda darle a una mujer una vida decente, una vida de comodidades, de lujos. Y en mi caso Tania era de ese tipo de mujeres, una maldita escaladora que se entregaba a aquel hombre y que estaba cambiando todo mi amor tan puro por unos billetes, por una forma de vida mejor. No sé cómo pude ver tanto en ese celular, cómo no me infarté del coraje, de la rabia, pero de inmediato tomé ese celular, lo regresé a su lugar y aprovechando que Tania seguía dormida, tomé algunas bolsas negras para basura y empecé a meterle su ropa, sus cosméticos y demás cosas y se los puse al pie de la puerta principal. A la mañana siguiente ella se despertó. Ella argumentaba que tenía una resaca y cuando me vio parado ahí enfrente de la cama, yo estaba furioso y ella como si no pasara nada me preguntó: «Ay, me duele mucho la cabeza, gordo. ¿Por qué no te vas y te compras unos taquitos de birria? Me compras una cerveza para curármela. La verdad es que me siento muy mal. Hoy amanecí con ganas de que me trates bien». Aquello me pareció algo completamente cínico, así que de inmediato le quité la cobija con la que se cubría del frío y empecé a gritarle: «Yo no te voy a traer birria ni madres. ¿Cómo se te ocurre haber llegado anoche borracha? Y encima de esto, eres una mentirosa. ¿Por qué me has estado diciendo que te vas con tu hermana Brenda a cenar, a tomar, cuando en realidad te has estado escapando con mi jefe a acostarte con él, a entregarle tu cuerpo? No eres más que una maldita nalgas prontas. Ya no quiero que vivas aquí conmigo. Lárgate de mi casa. No quiero volver a verte». Tania se levantó muy efusiva, preguntándome quién me había dicho eso. «No, gordo, estás en un error. ¿Quién te dijo tal mentira? Yo sería incapaz de traicionarte. Tú sabes que aunque andamos un poco mal en la relación, pero yo a ti te amo». La empujé contra la cama. Le dije que ahí estaban sus cosas, su ropa, sus tiliches, para que se largara, que ya no quería volverla a ver, porque me dolía mucho la traición que había cometido en contra de nuestra relación. Tania lloró, se arrastró a pedirme perdón, pero ya no había marcha atrás. Agradecí a Dios que no estuviéramos casados, que solo viviéramos como novios juntos, que no tuviéramos hijos, porque hubiera sido muy triste el desenlace. Y aunque sabía que me dolía mucho, entendía que con el tiempo lo iba a superar, que al final Dios me había quitado un peso muy grande de encima. La vi partir, llamó a un taxi, y ella sola subió las bolsas al carro. La vi marcharse a la casa de su madre. No tenía otro lugar a donde ir. Mientras tanto yo me quedé en la casa. Me puse a llorar un rato. Tenía que sacar todo ese dolor, toda esa tristeza, porque de verdad yo la quería mucho. Ya me veía yo hasta casado con ella, pero ni modo. Ella lo echó todo a perder. Ya no había nada más que hacer. Me perdí también de la casa ese fin de semana. Me fui a casa de mis padres y pasé con ellos esos días. Los extrañaba. Y para el lunes siguiente, fui directo a la empresa para renunciar. Cuando encaré a mi jefe Gael, le dije que era un maldito hipócrita, un poco hombre. Él pensó que lo iba a ir a golpear, pero le dejé muy claro que por una mujer como Tania
Yo no iba a meter las manos al fuego, no iba a manchar mi reputación, porque no valía la pena. Ella era una de esas mujeres que le abrían las patas a cualquiera que le diera algo de dinero. Le dije que me daba lástima, porque Gael tenía una familia hermosa, y cómo era justo que estuviera a punto de dejarlo todo por una arrastrada como Tania. Estuve sobreviviendo los días siguientes con mis ahorros. Los días siguientes me dediqué a vaciar la casa de las cosas que quedaban de Tania. A ella le gustaban mucho las macetas, así que de inmediato entre las vecinas empecé a regalarlas. Rápido se las llevaron, y sus demás cosas las mandé a la basura. Yo necesitaba limpiar esa energía, esa presencia que había dejado esa mujer, que solo me había hecho daño. Durante los siguientes días traté de seguir con mi vida. Empecé a buscar trabajo y encontré uno rápido. No me iban a pagar lo mismo que ya ganaba, pero empezar de nuevo era lo que buscaba. Aún así, cada rincón de la casa me recordaba a Tania, y fue en este momento que doña Elvira, una señora a la que le había regalado una de las plantas de Tania, tocó a mi puerta unos días después. Traía la cara pálida, y en cuanto me vio, me lo hizo saber. Carlos, buenas tardes. Espero no quitarte mucho tiempo, pero creo que deberías ver algo que encontré. Toma, te lo entrego. Extendí mis manos y pude darme cuenta que aquella señora me estaba entregando una bolsa que tenía una especie de tierra húmeda por dentro. Y también había una foto de Tania y otra de Gael. Dentro de aquella pequeña bolsa contenía también un rosario rojo muy pequeño y una especie de miel espesa. Yo no entendía bien qué pasaba, pero me daba una idea. Pero fue la misma señora Elvira quien me lo aclaró. Ten mucho cuidado, Carlos. Esto es brujería. No sé qué tantas cosas haya hecho tu novia, pero espero que esto te ayude a darte cuenta. Yo que tú me buscaba a alguien que me hiciera una limpia, que le diera una pasadita también aquí a tu casa, porque luego las malas vibras se quedan y empiezan a pudrir todo. Me quedé helado. No quería creer todo eso. Sin embargo, tenía sentido. Empecé a recordar aquello de las velas, las cartas de tarot, los amuletos y los cambios de humor de Tania. El hecho de que se viera con su hermana Brenda para realizar no sé qué tipo de rituales. Me di cuenta que ella le estuvo haciendo un amarre de amor a Gael. Seguramente de esa forma es que pudo atraerlo, pudo enamorarlo, porque como les había dicho al inicio, Gael no era del tipo de hombre que se hubiera fijado en Tania nomás porque sí. Y ya que lo tenía muy bien claro, me di cuenta del tipo de mujer con el que estuve, una maldita bruja mugrosa. Anduve con un nudo en la garganta todo aquel día. No me lo podía creer, pero lo único que me quedó fue ir a tirar ese trabajo de brujería. Lo tiré muy lejos, junto con todas las cosas que tenía todavía de Tania. Recuerdo que conseguí agua bendita con mi madre y empecé a darle una rociada. Ella me ayudó a rociar y también a rezar, pero aún así la atmósfera se sentía pesada. La presencia de Tania era tan grande que tuve que hacerle caso a la señora Elvira. Ella me recomendó una curandera del mercado de la localidad y aquella me hizo una limpia. Empezó a tirarme las cartas del tarot y me dio una descripción muy detallada de cómo era Tania y también del hombre con el que me engañaba. Y en efecto, era idéntico a Gael. Ahí me sorprendí de los alcances de la brujería. Entendí que Tania de verdad le había hecho un amarre a ese hombre. Aquella curandera me preguntó si yo quería deshacer ese amor, y yo le dije que no, que eso ya se lo dejaba a Dios, que yo no quería meterme en esas cosas. La señora chistó preocupada, diciéndome que aquel amor podría terminar muy mal, que Dios ya no era juez de esa realidad y que al final el diablo estaba detrás de todo. No entendía ya muy bien esas palabras, pero me fui de ahí sintiéndome tranquilo, además de que la señora me dio unos inciensos para que los prendiera en la casa, y ya con eso todo se sentía mejor, más ligero. La presencia de Tania había desaparecido, incluso la energía que dejó impregnada. Ya había yo encontrado la calma. Ya habían pasado semanas, un par de meses, pero un día me tocó ver a Gael, que iba en su automóvil,
y su acompañante era ni más ni menos que Tania. Se veían tan enamorados, pero yo no entendía si él ya había dejado a su esposa o solamente seguían siendo amantes. Y de inmediato me revivió el coraje. Tenía ganas de ahorcarla, de hacerle pagar, pero también yo no era así. No me iba a ensuciar las manos por algo que ya no tenía remedio y que no estaba en mí solucionar. Sabía perfectamente que las manos de Dios se encargarían de hacer un juicio, de poner las cosas en su lugar, porque yo no era autoridad y sabía que no valía la pena. Por lo tanto seguí con mi vida, aunque sabía que en el fondo seguía arrastrando mucho dolor, mucho coraje. Habrá pasado cerca de 1 año, cuando en eso, Brenda, la hermana de Tania, me mandó un mensaje preguntándome si yo estaba bien. Aquello me pareció muy raro. Teníamos mucho tiempo que no hablábamos, de hecho desde que Tania se fue de la casa. Yo le pregunté que sí, que estaba muy bien, que por qué su pregunta, pero Brenda ya no me respondió. Me dejó el mensaje en visto y minutos después, un ex compañero del trabajo también me escribió para decirme: «Hola Carlos, solamente pasaba a preguntarte cómo estabas. Me imagino que ya sabes lo de Tania». No sabía realmente a qué se refería, pero sentí un fuerte vacío en mi pecho. Sabía que algo malo había pasado con ella, y aunque sabía que la odiaba y que la repudiaba, me preocupaba que algo le hubiera sucedido. Así que de inmediato le marqué por teléfono a Brenda. Al principio no me quería contestar, pero finalmente lo hizo. Le pedí que nos viéramos, que tenía que explicarme qué estaba pasando, y Brenda con un llanto me dijo que sí. Fui hasta su casa. A la vuelta había un pequeño café, y nos sentamos, y ahí fue que Brenda me empezó a contar todo. Me contó que Tania y Gael ya llevaban meses peleando. Esto a razón de que él, por más que decía estar enamorado de Tania, se negaba a dejar a su esposa y a sus hijos, pero Tania lo empezó a chantajear con publicar fotos, mensajes y videos donde tenían intimidad. Quería mandarle todo eso a la esposa de Gael. Empezó a acorralarlo, a sacarle dinero. Esto empezó a enfurecer a Gael, y por más amor que tenía sobre Tania, también empezó a desarrollar un odio, una furia, con la cual terminaría matándola. Supuestamente, por lo que dice la policía, aquello ocurrió después de que tuvieron una acalorada discusión. A razón de esto, Gael se le fue encima y le dio algunos puñetazos. La tomó de la cabeza y se la azotó contra el piso, hasta que finalmente le quebró el cráneo y le arrebató la vida. Brenda empezaba a llorar, estaba arrepentida. Me contó que ella misma había hecho el trabajo de brujería para que así Tania pudiera enamorar a Gael. Me dijo que no fueron con ninguna curandera, que ella misma fue quien le preparó aquel remedio, y fue el mismo que metieron en la maceta dentro de mi casa. No supe qué responder. Solo miré a Brenda y sentí una tristeza que me hundía los hombros. Sabía que ellas dos se habían metido en algo muy grande y que Dios les había hecho pagar. No fui al entierro ni al velorio. No sentía deseos de hacerlo. Ya no era un lugar para mí. Sin embargo, sí le dediqué algunas oraciones para que pudiera descansar en paz. Sabía que el juicio que tenía que enfrentar ante Dios iba a ser muy difícil, y era casi imposible que ella no se estuviera quemando en el infierno en esos momentos. Días después supe que a Gael lo habían metido a la cárcel, lo iban a enjuiciar y lo dejarían encerrado un buen rato. ¡Qué ironías! Él no quería que su relación con Tania saliera a la luz, pero como bien se dice, no hay mentira que se pueda ocultar para siempre. Al final todo sale a flote, sin importar las circunstancias o sin importar a quién tenga que arrastrar a la miseria. Aquello le pasó a Tania y a Gael, y con esto comprendí que el amor no se amarra con brujería, ni con miel ni con rezos al revés. No se puede retener a alguien con miedo, y lo que Tania creyó controlar terminó dominándola, aplastándola. Mientras tanto yo sigo aquí cada vez más viejo. He hecho mi vida con otra mujer. Llevo una relación más tranquila. Empezó a irme un poco mejor en el trabajo, pero nunca he cumplido mis sueños. Pero eso, sin embargo, ya no es problema, porque me siento satisfecho con lo que soy,
un hombre honesto, honrado, capaz de amar a su mujer y a sus hijos, y así seguiré por lo que me queda de vida, reconociendo que con la brujería, cuando se usa para amar, no enamora, sino que envenena el alma, y tarde que temprano todo ese veneno encuentra el camino de regreso a su origen, destruyendo, aplastando, creando destrucción, tal y como en este caso le pasó a Tania por haber cambiado mi amor por dinero.